Por eso he titulado este mensaje, por algo está vivo, porque a través de la palabra sabemos que sí hay un propósito. Hasta el último día de nuestra vida hay propósito para vivir. Aunque estemos enfermos, aunque estemos llenos de problemas, aunque estemos llenos de dificultades, aunque nadie esté a nuestro lado, seguimos teniendo propósito, porque Dios sí nos da propósito a nuestra vida. Él estaba diciendo, basta ya, hasta aquí llegué y no sabía lo que todavía venía. Lo más glorioso de su vida todavía tenía que vivirlo. Estaba diciendo, basta ya, pero Dios estaba diciendo, no sabes todavía lo que voy a hacer contigo. Todavía no te imaginas, Elías, lo que te queda de aquí para adelante. Él estaba pidiendo, quítame la vida, pero él no sabía que ni siquiera iba a morir, porque el Señor se lo iba a llevar en un carro de fuego a los cielos, a su presencia. Aleluya. Alabado sea Dios. Él no vio la muerte. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces estamos ahí en esa situación? Ya se terminó, esto ya no tengo fuerza, estoy en el límite de mi existencia, yo no puedo, y quizás sea verdad, pero el Señor nos da la fuerza que necesitamos. En el momento difícil vemos todo negro, todo difícil, ya se acabó, ya se terminó, pero el Señor está diciendo, lo has sabido, lo has oído, que el Dios eterno es Jehová. Tenemos propósito porque hay un Dios eterno, porque hay un Dios grande. No has oído que Dios eterno es Jehová. Su brazo no se cansa, su brazo no se deteriora, su brazo no se termina, Él no se corrompe, Él no se limita. Él es ayer, hoy y mañana. Él es el mismo Dios. Aleluya. Primero de Reyes 19. Versículos 4 y 5 dice así la palabra del Señor. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Amén. Quiero titular este mensaje, por algo estás vivo. Por algo estamos vivos. Amén. Cuando nosotros escuchamos esta frase bajo el enebro, los que llevamos mucho tiempo en la iglesia ya se nos viene a la memoria al profeta, nos imaginamos al profeta Elías en el momento más difícil de su vida, en el punto límite de su resistencia. Creo que todos nosotros, los que estamos aquí en algún momento hemos dicho, he llegado al punto límite, ya no tengo más fuerza, ya no tengo más ánimo, ya mis fuerzas se terminan, ya no tiene sentido seguir viviendo. Como Elías, muchas veces quizás hemos sentido eso, que no vale la pena seguir adelante. ¿Cuánta gente de los que podemos leer aquí en la Biblia, siervos de Dios, profetas, como este profeta Elías, como el rey David, como otros que vivieron momentos muy difíciles? David tuvo que fingirse loco en un momento, huyendo de sus enemigos, huyendo de su hijo Absalón con un dolor tan profundo que su propio hijo le persiguiera para matarle. Y así encontramos mucha gente que vivió momentos como este. ¿Sabe? Hay algo interesante en esta palabra, que Elías, al igual que otros de la Biblia y muchos de nosotros,
él sufrió lo contrario a su cualidad más importante. Por ejemplo, Elías, si podemos destacarlo, él fue un hombre valiente. Si podemos destacar una cualidad, una actitud de Elías, es su valentía. Pero sufrió el punto límite de su resistencia. El momento más difícil de su vida fue porque sufrió de cobardía, de incredulidad. Había vivido momentos gloriosos. ¿Quién no podría decir que era un hombre valiente? Si él había visto la gloria de Dios en su ministerio, había visto un niño resucitado, Dios le había usado para que ese niño pueda resucitar, había visto multiplicarse el aceite y la harina, y en la casa de la viuda de Sarepta vio la gloria de Dios. Él le dijo a esa viuda con valentía: si tú me das lo último que te queda, no te va a faltar nada. Y Dios hizo aquello. Fue un hombre valiente. Enfrentó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera en un solo día y los derrotó. El Señor hizo descender fuego del cielo cuando Él dijo al pueblo que estaba entre dos pensamientos, entre dos sentimientos. Dice otra versión: si servir a Dios o a los ídolos, a la idolatría, a Baal y a otros dioses. Pero Él dijo: ustedes tienen que elegir hoy a quién, al Dios que haga descender fuego del cielo. Un hombre valiente. Y él vio la gloria de Dios ahí. Incluso mojó, ¿cierto? Hizo una zanja y colocó agua en abundancia y mojó todo ahí para que la gloria de Dios sea manifestada mayormente todavía. Señor, amén. Nadie podría decir que era una chispa, o que fue el sol, o que fue algo que encendió aquellos leños. No, fue el fuego que encendió del cielo. Nadie pudo decir lo contrario en aquel día. Señor. Bendito sea el Señor, un hombre valiente. Pero recibió la noticia de Jezabel, la esposa del rey de Israel. Una mujer idólatra, una mujer que no amaba a Dios, una mujer que llevó al pueblo de Dios tras los ídolos. ¿Y qué sucedió? Él se llenó de miedo. Y lo dice el versículo 3. Viendo pues el peligro, cuando esta mujer en el versículo 2 le había amenazado y le había dicho: como tú hiciste con mis profetas, yo haré contigo. Porque Él los degolló, Él los mató en aquel día en el monte Carmelo, donde descendió fuego y consumió el holocausto. La gente dijo: realmente Dios es el Señor. No hay otro Dios aquí en Israel. Pero el pueblo decayó. Y el pueblo, después de ese milagro, siguió haciendo lo malo. Esto debilitó la confianza de Elías. Esto hizo que Elías se sintiera triste. Y aún más con la amenaza de esta mujer que lo iba a matar. Él confió más en la fortaleza de una mujer enojada, ¿cierto? En la ira de una mujer enojada, que en el poder de Dios que había visto días antes. Y actuó con cobardía. En la Biblia encontramos ejemplos de esto que yo le hablaba al principio. Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero ¿por qué no entró a la tierra prometida? ¿Por qué no alcanzó la tierra prometida? Por golpear airadamente la roca. Por enojarse, por descontrolarse. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? Amén. Abraham, el padre de la fe, pero en el momento límite de su resistencia, él le dijo al Señor: ¿qué me darás, Señor? Y Dios le había prometido una descendencia como la arena del mar, como la estrella de los cielos. Pero era viejito. ¿Tenía razón o no de dudar humanamente? Abraham tenía evidencia o argumentos, razones para decir: ya el Señor no me va a dar
presencia y le pregunta, Señor, ¿qué me darás? Alabado sea el Señor. Esta palabra no es para los débiles o para los que digan siempre está débil. No, esta palabra es para todos, porque aún los más fuertes decaen, aún los más fuertes pueden decaer en su fe. Dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. Aún en aquello que es nuestra mayor fortaleza, podemos decaer. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Pero vemos la restauración de Elías en este pasaje. Y si usted tiene Biblia, vaya conmigo a este pasaje. En el versículo 4 dice que Elías solito, Dios no lo mandó, pero al escuchar la amenaza dice que Elías se fue por el desierto un día de camino. Ya había andado, se dice, más de 100 kilómetros anteriormente, pero ahora se fue un día de camino rumbo al desierto. Pasó a dejar a su criado por ahí. Él quería estar solo, entró en depresión, en una angustia profunda y ya deseaba morirse y le pedía al Señor, basta ya, Jehová. Es tremenda esta palabra. Porque él estaba diciendo, hasta aquí he llegado, ya no tiene sentido seguir adelante, hasta aquí llegué, basta ya, Jehová. Y él le pedía al Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Entró su primer pecado de Elías, fue la incredulidad, perdió la fe en Dios. Confió más en las palabras de esta mujer que se cumplirían en su vida que en la promesa de Dios, que en la palabra de Dios que Dios le había hablado a él. Era un ungido de Jehová, era un siervo de Dios y tenía la protección de Dios. Pero se llenó de incredulidad y cometió el pecado de la autocomparación y comenzó a decir, yo no soy mejor que Abraham, que Isaac, que Jacob, que los profetas que vinieron antes de mí, que aquellos sacerdotes que ministraban al pueblo, no soy mejor que mis padres. Y es lo que nos sucede en el momento de angustia. Comenzamos a pensar, ya no vale la pena, hasta aquí llegué, yo no soy mejor que este o que este otro, yo no sirvo para nada, no logro los éxitos que han logrado otros. Y es una mentira del diablo. Es lo que el diablo trae a la mente de cada ser humano. Le trata de convencer que ya no hay futuro, que no vale la pena vivir, que no vale la pena seguir adelante, que ya no hay propósito. Por eso he titulado este mensaje, por algo está vivo, porque a través de la palabra sabemos que sí hay un propósito. Hasta el último día de nuestra vida hay propósito para vivir. Aunque estemos enfermos, aunque estemos llenos de problemas, aunque estemos llenos de dificultades, aunque nadie esté a nuestro lado, seguimos teniendo propósito, porque Dios sí nos da propósito a nuestra vida. Gloria a Dios, Señor. Él estaba diciendo, basta ya, hasta aquí llegué, y no sabía lo que todavía venía. Lo más glorioso de su vida todavía tenía que vivirlo. Él estaba diciendo, basta ya, hasta aquí he llegado, quítame la vida. Pero él no sabía lo que tenía aún, que después de ese problema tenía que ir a ungir varios reyes. No había algo tan grande que ungir reyes. Era un momento grande para el profeta, para alguien ungir un rey, y tuvo que ir por varios lados después de este problema a ungir reyes. Estaba diciendo basta ya, pero Dios estaba diciendo, no sabes todavía lo que voy a hacer contigo. Todavía no te imaginas, Elías, lo que te queda de aquí para adelante. Él estaba pidiendo, quítame la vida, pero él no sabía que ni siquiera iba a morir, porque el Señor se lo iba a llevar en un carro de fuego a los cielos, a su presencia. Pero Dios, Aleluya. pero Dios. Alabado sea Dios. Él no vio la muerte. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces estamos ahí en esa situación? Ya se terminó. Esto ya no tengo fuerza. Estoy en el límite de mi existencia. Yo no puedo. Y quizás
sea verdad, pero el Señor nos da la fuerza que necesitamos. Dice ahí Isaías 40:29, no has oído. ¿Sabes? Me gusta ese versículo, porque el Señor le pregunta a un pueblo que estaba desanimado, a un pueblo que estaba en un momento de mucha dificultad, pero Él le dice, no has sabido, tú no sabes nada. En un momento difícil vemos todo negro, todo difícil, ya se acabó, ya se terminó, pero el Señor está diciendo, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Tenemos propósito porque hay un Dios eterno, porque hay un Dios grande que nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Nuestro embrión vieron sus ojos y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para darnos un propósito. Por algo estamos vivos. Señor, amén. No has sabido, no has oído Pero Dios, que el Dios eterno es Jehová. Es lo que ellos necesitaban escuchar. Es lo que nosotros necesitamos escuchar. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí producto de un accidente. No estamos aquí porque alguien nos ha traído aquí. Estamos aquí porque Dios nos ha permitido vivir hasta este día. Y estamos aquí para que podamos oír de Dios. Señor, amén. Cuando oímos quién es Dios, todo cambia. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Su brazo no se cansa, su brazo no se deteriora, su brazo no se termina, Él no se corrompe, Él no se debilita. Él es ayer, hoy y mañana. Él es el mismo Dios. Señor, amén. Pero Dios, Aleluya. Gracias, Señor. ante el Señor. Pero a veces cerramos nuestros oídos. Elías ya no escuchaba, ya no oía. Elías ya no veía quién era su Dios bajo el enebro. No había capacidad para ver luz, había solo oscuridad. Pero el Señor le dice a su pueblo, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, que yo soy el Dios eterno. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, los más robustos, los que tienen más vigor, aún ellos flaquean y caen. El profeta, que es de los más poderosos, usando la mano de Dios, cayó bajo el enebro. Ahí estaba bajo el enebro. Aunque estés ahí, el Señor está diciendo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Bendito Dios. Elías estaba cansado y fatigado. Alabado sea el Señor. ¿Y qué hizo el Señor con él? El Señor no vino, y eso es lo que me gusta del Señor, y lo tenemos que hacer nosotros y aplicar y seguir la pisada de nuestro Maestro. Cuando Dios restaura a alguien, nosotros tenemos que actuar de una manera similar para restaurar a los que han caído. ¿Qué hizo el Señor? No vino a recriminarle, no le vino a pedir un reporte, Elías, porque estás aquí, mira, si todo lo que he hecho contigo, y estás ahí incrédulo porque alguien te amenazó. Y ya no quieres seguir con tu ministerio. Si yo te he llamado, mira tú, no, el Señor simplemente le llevó alimento, le llevó comida. Sí, Señor, amén. Es lo que tenemos que hacer con aquellos que están débiles, Sí, Señor, con amén. aquellos que están en depresión, con aquellos que están lejos de Dios y no tienen ganas de vivir. Tenemos que decirle, mira, te traigo una palabra de Dios, te traigo algún bien material, o simplemente te traigo mi compañía, y levántate y come. Eso es lo que el ángel le dijo al hombre de Dios: levántate y come. Dios. Después le dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Pero lo primero que le dice es: levántate y come. Ahí había una torta cocida, ahí había un pan cocido, ahí había agua para que pudiera beber sus necesidades más básicas, naturales. El Señor se las suplió primero. No lo mandas a ayunar, Dios. no lo mandas a predicar,
Ayunar, predicar, eso no salva a nadie, eso no fortalece a nadie. El púlpito no fortalece a nadie. Primero hay que empezar por lo básico, por lo mínimo. Levántate y come. Gloria a Dios. Me gusta lo de Elías, porque Elías podría haber agarrado una soga y haberse ahorcado. Pero los que aman a Dios, aún en el fondo de su corazón, aún cuando tengan pensamientos tristes, llenos de depresión, de angustia, pero aún en la tristeza había algo que lo sujetaba a Dios. Él no dijo, me voy a matar. Él le dice, Señor, tú quítame la vida. El punto límite de resistencia es cuando nuestra oración es débil, pero todavía dependemos del Señor. Eso hace los que aman a Dios. ¿Sabe? Cristo estaba en el punto límite de su resistencia. En el Getsemaní, su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero hágase tu voluntad. Es tremendo el ejemplo de nuestro Maestro. Si tú quieres o si tú no quieres, pero hágase tu voluntad. Elías estaba ahí bajo el enebro, pero hay algo glorioso bajo el enebro. Siempre Dios nos da comida. Bajo el enebro el Señor trae alimento, trae agua. Aunque estemos en el peor momento de esta vida, Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Todos los días, aún bajo el enebro, Dios trae comida. No es indigno comer bajo el enebro. ¿Cuánta gente dice, porque estoy mal, yo no voy a la iglesia? ¿Cómo voy a orar si yo he sido tan malo? Todo lo contrario, en el momento más difícil, en donde el hombre necesita necesita un médico. En el momento donde tiene un accidente grave, es allí donde él necesita ser curado. En Dios es lo mismo. No es indigno comer bajo el enebro. No es indigno comer la palabra, escuchar un mensaje, ser ministrado por otro. No es indigno, es necesario que así sea. Nosotros los predicadores no podemos escoger a los mejores para predicarle la palabra de Dios. Al contrario, el Señor dijo, yo he venido porque hay gente pecadora. Yo he venido a este mundo porque hay gente necesitada. No he venido a los justos, dijo el Señor. Yo he venido a los pecadores. Amén. A los que tienen necesidad de médico. Sí, Señor. Amén. El primer paso de la restauración de Elías fue comer lo más básico. Y lo segundo, seguimos leyendo versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, pero aquí le agrega, porque largo camino te haré. Ahora ella tenía que comenzar a caminar, comer y levantarse y comenzar a caminar. Él se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva. En lo segundo, primero en lo sencillo, que es comer, es volver, es seguir viviendo. Lo segundo es levantarse y comenzar a caminar, comenzar a vivir, seguir la vida pública, seguir la vida en la iglesia. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Que la persona no coma, que la persona viva ahí durmiendo y no haga nada. Pero primero tiene que comenzar a alimentarse, y en segundo lugar tiene que comenzar su vida de trabajo, su vida pública. El diablo siempre va a querer destruirle, que se autodestruya sin comer y sin vivir. Pero Dios te dice a Elías, primero levántate y come, y segundo, porque largo camino te resta. Tienes que comenzar a actuar, tienes que comenzar a vivir. Tienes familia, en el caso que sea un padre o una madre, tienes familia con la cual tienes que luchar, tienes un trabajo que ir para poder sustentar tu familia, a los que dependen de ti. Largo camino te resta. ¿Cuántos ministros, cuántos hombres o mujeres de Dios estarán bajo el enebro? Y el Señor quizás le dice en este día, largo camino
te resta. Dios. Todavía hay almas que salvar. Amén. Todavía hay enfermos que necesitan manos que le ministren para que sean curados. Hay endemoniados que tienen que ser libres en el nombre del Señor. Largo camino te resta. Aleluya. Para que le alaben en esta hora. Para que le alaben en esta hora. Y él se levantó y caminó. ¿Sabe qué? Él se demoró el doble del tiempo que tenía que haberse demorado para llegar al monte de Jehová, al monte de Dios. El doble. Quizás el caminar es lento, quizás no va al 100%, pero es necesario que camine, es necesario que ande, es necesario que vaya. Los 10 leprosos vinieron a Jesús y el Señor Jesús le dijo: vayan al sacerdote y van a ser limpiados. Ellos creyeron. Ellos, esa palabra fue como un alimento para su vida. Se alimentaron de esa promesa y caminaron al sacerdote. Al llegar allá, a la gente quizás podrían haber sido hasta muertos, apedreados por su condición, pero ellos fueron creyendo y mientras iban, dice la Biblia, fueron limpiados. En el proceso de restauración hay que caminar. Hay que comenzar a orar. Amén. Aunque no vea nada, aunque su oración no sea la mejor oración del mundo, aunque su cántico no sea el mejor, aunque su adoración no sea la más profunda, aunque le cueste el doble conectarse, aunque le cueste el doble orar, aunque le cueste el doble predicarle a alguien de la palabra del Señor, pero tiene que comenzar a hacerlo. Aleluya. ¿Saben qué me gusta de esta palabra? Que Elías fue al monte de Jehová. Dios no lo mandó ahí. Simplemente le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Pero él sabía que el mejor lugar donde podía ir era el lugar donde Moisés estuvo y vio la gloria de Dios. Aleluya. Es donde Dios le entregó los 10 mandamientos y donde ese día su rostro brillaba, que la gente no podía ni aún mirarle. Es en aquel monte. Él dijo: ahí yo tengo que estar. Es el lugar donde Dios me puede hablar, donde Dios me puede restaurar, donde Dios me puede fortalecer, donde Dios me puede renovar la visión. Amén. Y lo hizo el Señor. Es lo tercero. Él renueva nuestra visión. Nos da un propósito más definido. Hay propósitos que todos sabemos que tenemos que hacer. Porque está la Biblia, está la palabra: orad sin cesar, tenemos que congregarnos, tenemos que amar a nuestro enemigo. Todo eso lo tenemos que hacer, pero hay cosas que Dios en un momento nos dice que lo hagamos de una manera especial. Más eso que estamos haciendo, dice, pero nos renueva la visión, nos dice: anda ya, nos define, nos da mayor claridad. Y él estaba escondido en una cueva. Aleluya. Y el Señor que le dice: Elías, sal de allí. Alabado sea el Señor. Salió de debajo de un enebro. Y cuando llegó allá, seguramente por protección, se metió en una cueva. Pero el Señor dijo: tienes que salir de allí, sal de allí. Quizás todavía había un pensamiento de estar escondido ahí. El Señor le dice: tienes que salir de ahí. Y cuando él salió de ahí, vio algo, vio a Jehová, dice, la gloria de Dios, representado, dice ahí, versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová, delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. El Señor se le reveló. Él no lo vio cara a cara, pero se le mostró de una manera, le mostró que él pasaba por ahí y él vio un terremoto y el Señor no estaba ahí. Vio un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Dios quería mostrarle algo más,
porque las pruebas y las dificultades no es para destruirnos, es para mostrarnos algo más de Él mismo, para que podamos ver su gloria. Como dijo Paul, de oído hasta mi oído, ahora mis ojos te ven. Sal de la cueva para que puedan ver pasar a Jehová. Y él dijo, ese Jehová. Y Dios le dijo, no. Ese Jehová otra vez. Y el Señor le dice, no, ese no soy yo. Él estaba acostumbrado a los fuegos artificiales, al fuego que caía del cielo, al milagro, a resucitar muertos, a la multiplicación del pan y la harina. Él estaba emocionado con esas cosas. Y aún cuando era Dios, pero Dios quería que él vea otra dimensión, que él en su fe aún sea más madura todavía. Y aún él vio ahora un silbido apacible, un susurro, sintió una brisa apacible y ahí estaba el Señor. Aleluya. Porque la gente dice a veces, ese no es de Dios, porque ese habla despacito, porque ese no grita, porque ese no salta. Esa iglesia no tiene a Dios, porque ahí no hay desorden, no hay griterío. Tenemos que descubrir la dimensión de Dios. Y yo le estoy diciendo que Dios no sea grande para producir terremotos. Cuando Él mira la tierra tiembla. Pero aún, entiéndeme esta palabra, Dios quería que Elías vaya más allá y le pueda ver donde no le estaba viendo todavía. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Amén. Él tenía que disfrutar de lo que no había disfrutado hasta ese momento. Tenía que sentir y escuchar la voz que todavía sus oídos no podían escuchar. Tenía que sus ojos ver lo que todavía no podían ver. Allí Dios le renovó la visión al profeta de Dios y le dijo, ahora sí, ahora estás capacitado para ir y ungir reyes. Ahora estás capacitado para irte al cielo en un carro de fuego. No nos quedemos con la fotografía del que ha caído. No nos podemos quedar con la foto de Pedro negando al Señor, maldiciendo a su maestro. Y yo me quedo con la foto de Pedro, que cuando él pasaba por la calle, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imagínense esa foto, si hubiese habido cámara en aquellos días, justo cuando pasaba su sombra, ese era el paralítico, se levantaba. Ese era el Pedro usado por el Señor. No te quedes con la foto de tu hermano caído, de tu hermano sin fuerza. Porque Dios es grande todavía. Y dice que Dios es todo en nosotros. Dios lo hace todo en nuestra vida. Por Él somos lo que somos. Yo quiero terminar este mensaje leyendo algún versículo de la palabra del Señor. Dice Hebreos 12, 11 a 14. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que se explica todo el proceso. No, a veces nos quedamos con el último versículo y decimos, tienes que ser santo, santo, y tienes que ser santo. Pero primero hay que comenzar con levantar las manos caídas y enderezar las rodillas paralizadas. Y caminar al monte de Jehová. Ya no es algo físico, ahora nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y Dios puede llegar a tu vida en este día. Dios puede llegar a tu corazón en este día. Tú eres la casa que Dios quiere habitar. Eres la casa en la cual Dios quiere colocar fuerza en este día, fortaleza, vigor. Aleluya. Dios renueva nuestra visión.
Levántate y come. Esa es la palabra para nuestra vida. Levántate y come. Porque el largo camino te resta. Y quizás usted pueda decir cuál es el mayor propósito con el cual yo me tengo que salir de aquí, el mayor mensaje de Dios para mi vida. ¿Sabe dónde está? En el Salmo 150, en el versículo 6, dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todos los días levántate por la mañana y come, porque tiene un propósito nuevo. Todo lo que respira, todos los días respiramos para alabar a nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios, para exaltar a nuestro Dios. Si tú no le alabas, no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, entonces vivirás una vida triste y amargada. Pero el que alaba a Dios, el que levanta sus manos, el que tiene las manos rendidas al cielo, entonces recibe la bendición de Dios. ¿Alguno ha dejado de alabar a Dios? No hay alabanza en su boca. Diga al Señor en este día lo que dijo David cuando estaba siendo restaurado, cuando le pidió perdón a Dios por sus pecados. Señor, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Yo no quiero cantar por cantar. Quiero que eso salga desde adentro, de lo más profundo del corazón. ¿Cuántos están desconectados de la presencia de Dios? Abren su boca, pero no es Dios quien la ha abierto, no es Dios quien le ha hecho cantar. Simplemente cantan por cantar, abren su boca y predican, pero Dios le está hablando por ellos. Aleluya. Pero cuando le dicen al Señor en esta hora: abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. El diablo quiere matarte, quiere robarte, quiere destruirte, pero el Señor ha venido a este mundo a morir por ti, para que todos los que estemos aquí tengamos vida y la tengamos en abundancia. No mire ese problema como algo que es lo último que vas a vivir. Alguno está diciendo: basta ya. Pues yo termino diciendo: no hay un Sadrán, Mesach y Abednego sin un horno de fuego. No hay un Elías sin un enero. No hay un Daniel sin un foso de los leones. Aleluya. No serías tú sin ese hijo, esa hija que no deseabas. No serías tú sirviendo a Dios sin esa enfermedad que aqueja tu cuerpo. Aleluya. Cuando le alaban en esta hora, ¿sabe? La gente no se ahoga por caer al agua. La gente se ahoga si permanece en el agua. Ese problema no te puede destruir. El Señor te dice: levántate y come, levántate, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, en el nombre de Jesús, sal de ahí, sal de ese pensamiento de destrucción, de muerte, de ruina, sal de ahí, en el nombre de Jesús. Sal de esa agua. El Señor te salva. Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. Cuando le